buenas noches. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que están hoy conectados con Casa de Oración Cristiana para participar de este servicio de oración de los miércoles. Un abrazo a distancia para todos. De verdad es un privilegio poder entrar a sus vidas, a sus hogares en esta ocasión. En realidad, mi esposo y yo pues hemos tratado al máximo de estar cuidándonos durante este tiempo, y yo meditaba en el tiempo que llevamos con la pandemia a nivel mundial, que pues pudiéramos decir que en Europa empezó alrededor de enero para acá. Nosotros quizás en marzo, el 9 de marzo, por aquí empezamos a sufrir con este asunto de la pandemia. Pero nosotros, pues yo no he estado saliendo, no he salido. Y me puse a meditar cuánta gente en este tiempo ha sido afectada con la COVID-19. Y el domingo me puse a investigar un poquito y encontré que había un promedio de 54.3 millones de personas que habían sido hasta el domingo. Pero hoy las noticias ya decían y hablaban de 55 millones. Y de esa cantidad, pues alrededor de 34.9 millones de personas han sido recuperadas. Quiere decir que hay una cantidad de 20 millones de personas actualmente que están enfermas a nivel mundial. 20 millones de personas, que es una cantidad bastante elevada, que están padeciendo la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de esto, también tenemos que hablar de las pérdidas, que de una manera u otra, pues el mundo ha perdido familiares, y hablamos de un promedio de 1.3 millones de personas que han fallecido. Son seres que formaban parte de una familia, que eran amados, que eran muy queridos, que eran esposos o eran esposas, o eran madres o padres, eran abuelitos o abuelitas, eran hermanos, eran tíos, eran nietos, eran parte de una familia, y que de una u otra manera pues deben estar siendo extrañados. Eran muy amados para mucha gente. Y una de las cosas que pensaba yo en lo triste que es y ha sido pues el proceso para las personas que han perdido un ser querido a nivel mundial, porque esto es algo pues que se maneja casi de la misma manera en todas partes del mundo, y es que los familiares no tienen la oportunidad de estar cerca de sus seres queridos cuando enferman y tienen que ir a un hospital. Y más aún cuando mueren y ellos no han podido estar cerca. Esto produce una serie de dolores y de frustraciones en la vida de los seres queridos que quedan vivos y que de una manera u otra pues quedan afectados, ¿verdad? Usted dirá, esto no es nada nuevo, esto lo veo todos los días en las noticias, todos los días me informan de cuánto han sido las personas que aquí en Panamá se han enfermado, y pues yo sé que eso es así. Pero ¿qué cosa es importante y por qué lo traigo a colación antes de orar? Porque, hermanos, todo esto ha estado produciendo en la vida de las personas estrés, aunque en su familia no haya habido un solo caso de la COVID, no ha habido un enfermo, pues puede ser que haya habido muchas otras cosas de los daños colaterales que hemos estado sufriendo, ya sea por no salir, ya sea porque alguien pues perdió el trabajo o no hay trabajo en casa. Todas estas cosas que venimos hablando desde que empezó esta situación de la pandemia. Pero no solo eso, sino que también hemos visto ahora las consecuencias cada vez mayores de los problemas que la economía mundial está teniendo, y que han sido muy grandes y que por mucho tiempo a lo mejor no se van a poder recuperar a los niveles que venía el mundo teniendo esa economía estable, un poco estable. Ahora, hay tantas empresas que por años han sido tan fuertes y han tenido que deshacerse de sus patrimonios porque no pueden manejar esto. Leía yo unas noticias acerca de compañías aéreas que han vendido aviones. Hay otras que han cerrado líneas aéreas. Y leía una acerca de los cruceros. Los cruceros que oíamos las promociones hasta antes de que empezara la pandemia, que podíamos comprar para ir de un lado a otro. Pues muchos de esos han sido sacados de circulación y han sido mandados alrededor de Turquía para ser deshuesados, para ser vendidos como quizás chatarra, como material que pueda ser útil para otra cosa. Y todo esto afecta a la economía
de la población mundial. Así que los daños indirectos o indirectos pues están haciendo mucho peso en la vida del mundo, de la sociedad. Y yo estaba pensando, ¿verdad? Yo estaba pensando en que ha habido otras cosas en este año 2020, otros daños. Yo pensaba en los incendios tan grandes que han habido, que casi no se han podido controlar. Yo pensaba en aquello de la plaga de langostas, que fue horrible, que acabó con cantidad de cultivos. Las diferentes plagas, ¿verdad?, que han habido en otros lugares, la cantidad de inundaciones, consecuencias de los ciclones, de los huracanes. Casualmente nosotros, que nunca hemos tenido un país que se enfrenta a esto, de los huracanes y de los ciclones y de las depresiones tropicales, hemos sido afectados en este mes de noviembre con apenas las colitas, ¿verdad?, con los vientos. Dios mío, y ha sido tan fuerte, tan doloroso para tanta gente, que en medio de esta pandemia pues haya otras condiciones que afecten nuestras vidas y nuestra familia. Así que de una forma directa o indirecta pues seguimos teniendo algunas situaciones un poco difíciles. Y yo meditaba y me acordé en estos días de un canto, ¿verdad?, un himno de muchos años que no me acordaba hace mucho tiempo, y no es que lo voy a cantar, ¿verdad?, pero la letra dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro alivio en Él, dice. Y entonces hay una parte de esa que dice: feliz cantando alegre, con Cristo siempre así. Hay más estrofas, pero dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y yo me puse con la guitarra a tratar de cantarlo una mañana y me puse a pensar de verdad cuánta gente triste podemos tener en medio nuestro, alrededor nuestro y en el mundo. Cuánta gente se encuentra en medio de sombras sin saber qué hacer ni a quién recurrir, ¿verdad? Cuánta gente está viviendo en dolor ahora mismo y no tienen consuelo, no tienen esperanza. Y qué importante es que nosotros podamos, Dios mío, poder entender primeramente que tenemos un Dios pero impresionantemente compasivo, que no se olvida de nosotros, y que nosotros podamos transmitirle eso a la gente a nuestro alrededor, para que ellos tengan la esperanza y que conozcan a un Dios compasivo, que aún en medio de tanta tribulación, Él está pendiente de nosotros. Y por eso quiero que veamos el Salmo 103, el versículo 13 y 14. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce que nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y me llamó tanto la atención, ¿verdad?, este texto, ¿verdad?, porque dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Qué interesante, Dios conoce nuestra condición y eso es algo que nadie puede dudarlo. Y dice: se acuerda que somos polvo. Nosotros, durante el caminar que todo ser humano tiene sobre la tierra, Dios siempre estará procurando tener una relación personal con ese ser humano, con todos los seres humanos. Él quiere acercarse a cada ser humano, ¿verdad? Así que lo cierto es que Él planificó la manera como pudiéramos nosotros estar cerca de Él y Él ser parte de nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros miramos la palabra, nosotros nos ponemos a ver que cuando Dios formó todos los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer, los hizo habitar en familia, los bendijo en el mismo jardín del Edén para que fueran la primera familia y de ahí saliera la descendencia que llenara la tierra, que se multiplicaran. Y eso fue algo que Dios hizo porque Dios nos ama y porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas.
y porque Dios de una manera u otra, al crear el sistema de la familia, nos estaba entregando todos los principios, los mandamientos para que fueran transmitidos de generación en generación, con el único propósito de que usted y yo y la humanidad entera pudiera conocerle y caminar junto con Él. Ahora, eso no se quedó allí. Cuando tuvo que mandar a su Hijo para que viniera a acercarnos, a reconciliarnos con Él, con el Padre, Él mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nació en esta naturaleza como la nuestra. Y un día murió en una cruz para que nosotros tuviéramos la opción de salvación. Qué importante es que nosotros podamos entender eso. Y que cuando Cristo terminó con todo lo que tenía que hacer aquí, después que fue crucificado, después que Él resucitó y ascendió a los cielos, ya había dicho que el Padre no los iba a dejar huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener alguien en nosotros y con nosotros, para que pudiéramos salir adelante en el día a día en nuestras vidas, para que nos dirigiera, para que nos enseñara, para que nos recordara todos los principios que nuestro Padre Celestial ha dejado para que nosotros tengamos la vida que Él quiere. Ahora, cuando vemos el Salmo 103, ¿verdad?, al que hice referencia, él usa la figura de la relación de un padre con un hijo, porque dice, como el padre se compadece de sus hijos. Y nosotros que somos padre y madre, usted que me está viendo en esta hora, puede ser un padre, puede ser una madre o puede ser un hijo. Pero dice como el padre se compadece de sus hijos. ¿Sabe por qué se compadece de sus hijos? Porque ama a su hijo. El padre que se compadece de su hijo es porque lo ama. Porque lo ama. Y el Señor usa esa misma figura para que entendamos que Dios nos amó de tal manera que mandó a Jesús para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Y dice, como el Padre se compadece, así también se compadece Jehová de los que le temen. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor no ignora cuál es nuestra condición por la que estamos pasando. El Señor sabe qué es lo que nosotros estamos pasando. Y Dios es un Dios compasivo. Es un Dios compasivo. Dios no es un Dios dictatorial que está sentado en su trono viendo todo lo que malo que hacemos para que nos caiga un rayo a cada uno de nosotros. Dios es un Dios compasivo que se duele de nuestros dolores y de las cosas que a nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y qué importante que es, lo explica, ¿por qué se compadece? Porque Él que nos formó, Él lo sabe. Dice, porque sabe que somos polvo. Nuestra naturaleza es frágil. Nuestra naturaleza es frágil. Somos polvo. Y dice, se compadece porque sabe que somos polvo. Qué interesante esto. Quiere decir que Dios sabe que estamos sujetos a pasiones, a tentaciones, a las influencias de cosas del mundo, de las obras infructuosas, de las tinieblas que quieren destruirnos. Dios sabe todas las luchas que nosotros pasamos. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que uno tiene que tener cuidado hasta de uno mismo y de la doctrina. Porque el enemigo de nuestras almas lucha en contra nuestra. Pero dice, Dios se compadece de nosotros, de los que le tememos, porque se acuerda que somos polvo. Eso es un Dios maravilloso que puede compadecer de nosotros. Oh Dios, qué tremendo. Mire que la palabra compasión, cuando uno la busca en el griego, hay un par de definiciones, diferentes raíces griegas, pero en un sentido general, esta palabra significa un sentimiento de angustia debido a los males de otro. Debido a los males de otro, compasión, un sentimiento de angustia debido a los males de otro. También dice que es sentir lástima, también dice que es misericordia, es moverse a misericordia. Muchas veces se usa esa expresión en los evangelios, ¿verdad? Entonces, la compasión es algo que vemos a través de la Biblia, tanto del Padre como también de Jesucristo, nuestro Señor. Y yo quiero que veamos un versículo en Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios se compadece de nosotros porque se acuerda que somos polvo. Y Jesús, como sumo sacerdote, se compadece
de nosotros, porque sabe que somos débiles, porque conoce nuestras debilidades, porque también Él se acuerda que somos polvo. Qué tremendo ver lo que es la palabra, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, toda, ¿verdad? Bien, bien compaginada. Y yo quiero que veamos 3 aspectos de la compasión de Cristo en la palabra que nos pueden servir para poder orar hoy y para poder mirar cómo Dios nos puede estar mirando en esta hora. Y lo primero que quiero que veamos es que Él tuvo, ¿verdad? Él tuvo esa compasión por la gente cuando estaba enferma. Si algo nosotros vimos en Jesús, fue su compasión por los enfermos que estaban a su alrededor. Las multitudes seguían a Jesús durante todo el tiempo de su ministerio. Donde Él iba, la gente estaba buscándolo, porque había tantos enfermos y tanta gente necesitada a su alrededor, tantos endemoniados, tanta gente débil, frágil, Dios mío, que tenían tantas necesidades, tantos desvalidos, que Jesús no podía dejar de atenderlos como realmente era la necesidad que esa gente tenía. Y dice Mateo 14:14, dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús sanaba a todo el que pasaba por allí porque veía su necesidad. Mateo 9:35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia del que pasaba por allí, el que llegaba donde Él estaba, Él no dudaba en sanarlo. La compasión que Jesús tenía como sumo sacerdote de la gente movía por la condición de la gente, movía la mano de Jesús a tocar a la gente, a sanarles, a hacer milagros. Oh Dios, y qué importante es que nosotros veamos que aun cuando parecía que aún sus discípulos no entendían la visión de vida y pensaban que Él estaba muy agobiado y había que cuidarlo para que no, quizás no se cansara, así como cuando los niños iban a ser llegados que no querían que llegara. Jesús se encontró con en la multitud, un par de ciegos estaban en el camino. Oh Dios, realmente iban por el camino y 2 ciegos estaban allí. Y cuando escucharon que Jesús estaba, empezaron a llamarlo, empezaron a clamar, y los discípulos los callaban para que no molestara al maestro. Sin embargo, Jesús dice, entonces Jesús en Mateo 20:34, dice, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Qué tremendo. Nosotros pudiéramos esta noche pasarnos horas trayendo a colación, leyendo la palabra en cuanto a cuánta gente Jesús sanó y tocó porque tenía compasión por esa gente enferma. Y por eso yo quiero que ahora, en este primer punto, oremos un momento por la sanidad de la gente que está enferma. Y si usted allí donde está conoce a alguien que está sufriendo de la COVID, o tiene otro tipo de enfermedad, o usted está enfermo o enferma, únase conmigo y vamos a orar. Padre, en esta hora, te pedimos en esta hora que tú pongas tu mano, Señor, sobre cada una de las personas que están hoy unidos a este servicio de oración, Padre, y que están padeciendo ya sea la enfermedad de la COVID-19. Señor, que tú pongas tu mano. Ellos deben estar en cuarentena, en un hospital, en cuidados intensivos, no sé dónde, en Panamá, en cualquier ciudad, en el mundo, pero donde estemos conectados con estas personas, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo y clamamos por un milagro para esas vidas. Solo tú conoces, Señor, la condición de cada uno de esas personas que tienen COVID. Sabemos, Señor, que Dios mío, los que han tenido otro tipo de enfermedad como diabetes, como presión alta, como problemas renales, son personas de alto riesgo. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que tú pongas tu mano, que tú hagas un milagro sobre todo
toda persona que está enfermo con este virus, Señor, que tú hagas un milagro y que tú levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por el total restablecimiento de aquellos que les ha dado y que ya han salido aún de la cuarentena, pero que les ha quedado, Señor, algunos efectos colaterales, algunas, Señor, situaciones que todavía están bregando con eso porque no se sienten del todo bien reconfortados de salud. Señor, esas secuelas en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano y que tú hagas esa obra. Oramos también por aquellos que están padeciendo otro tipo de enfermedades, Señor, no relacionadas con la COVID, Señor, pero que de igual manera están siendo afectados con problemas cardíacos, Señor. Pon tu mano, Señor. Toma control, Señor, de cualquiera que tenga un problema cardíaco. En el nombre de Jesús, nosotros, Señor, clamamos en esta hora, reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús y clamamos que por las llagas de Jesús sean sanados en esta hora, Señor, de problemas cardíacos, de problemas de los riñones, de las vías urinarias, de problemas de presión alta, Señor, problemas de diabetes, del colesterol, triglicéridos, tiroides, enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades, Señor, propias de los hombres o de las mujeres, Señor, de los niños. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú pongas tu mano, todo tipo de cáncer en la vida de las personas en esta hora que pueden estar conectadas, Señor, en este momento, tú pongas tu mano, enviamos palabras de salud y que sean sanados. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y escuchas nuestro clamor. Señor, llégate a cada enfermo en esta hora. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, porque en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades. Gracias, Señor. Vamos entonces a seguir hablando acerca de la compasión de Dios y de Jesucristo. Recuerde que Dios se compadece de nosotros porque se acuerda que somos polvo. Y Jesús, como sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades porque también se acuerda, ¿verdad?, cómo somos, que somos polvo, que somos débiles, y Él está para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. Y por eso Jesús tuvo compasión cuando la gente no tenía qué comer y cómo suplir sus necesidades. Y a mí me encanta ver cómo en la palabra Jesús saca tiempo para ocuparse de las necesidades físicas de la gente. Mire que uno pudiera decir, Jesús vino por un mundo espiritual, Él no vino por nada natural, pero Jesús en diferentes momentos en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos precisamente a Jesús preocupado por la gente que no le faltara lo que necesitaba, ¿verdad? Y después, por ejemplo, el caso de una larga jornada con las multitudes, donde Jesús había sanado cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Después de 3 días, Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo 15:32, le dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, no de 1, 2 o 3 o de los niños, ¿verdad? Porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Ese es nuestro Dios. Y usted dirá, sí, pero yo no puedo comer como antes porque perdí el trabajo. Dios tiene compasión suya y mía, de usted y de mí y de todo el mundo. Y Dios sabe, ¿verdad?, que no podemos resistir y que sí podemos resistir. Mire que dice, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que fallezcan en el camino. Dios es un Dios compasivo y Jesús es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y de nuestras necesidades. Qué importante saber el Dios que nosotros tenemos. Qué importante saber que Él se preocupa por nuestras necesidades en general. Y lo demostró al tener compasión, ¿verdad?, con estos grupos que quedaban con Él varios días y que a lo mejor llevaban, como decimos nosotros en Panamá, su loncherita. Pero después de 3 días una lonchera no aguanta, ¿verdad? Jesús se preocupó para que ellos se alimentaran y tuvieran condiciones para regresar a sus hogares. Y en una ocasión alimentó a 4,000, en otros a 5,000, sin contar mujeres y niños. Pero Dios está pendiente de nuestras necesidades. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, a los discípulos que le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ahí nace
esta tremenda oración que el Señor les enseña cómo se debe orar. Y dice: el pan nuestro de cada día. Entre eso dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que oráramos, y cuando oráramos le pidiéramos al Padre Celestial nuestra necesidad, nuestra alimentación. El pan nuestro también representa todo lo que necesitamos para vivir en la tierra. Nuestras necesidades pueden ser llevadas en oración al Señor, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros entendamos que Jesús también, Dios mío, se preocupaba por eso. Mire que cuando Él veía a sus discípulos y le enseñaba y los veía afanados por más de 4 cosas, a pesar de que Él multiplicó panes y multiplicó peces para alimentar a la gente que lo seguía, también Él les hablaba y les decía: no se preocupen, esto no es lo más importante, por decir así. Pero dice Mateo 6:25: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace esta pregunta a sus discípulos: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Cuando leo esto me acuerdo de ese canto: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Y vamos a orar ahora por las necesidades que nuestras familias, que nosotros, que usted que está ahí conectado con este tiempo de oración, puede estar en este momento teniendo. Yo no la conozco, pero nuestro Padre Celestial sí las conoce. Y la Biblia nos dice que Él sabe qué necesitamos antes que se lo pidamos. Pero a Él le gusta que pidamos, que oremos, que lleguemos a Él como hijos ante un Padre a pedir nuestras necesidades, aunque Él ya sabe lo que necesitamos. Y oremos, Señor, en esta hora, y nos ponemos de acuerdo una vez más. Y vamos a pedir ahora por las necesidades. Si usted donde está tiene necesidades específicas, un trabajo, una casa, algo para su empresa, lo que usted está necesitando, usted en este momento dice: me pongo de acuerdo con la pastora Xiomara y yo me pongo con ustedes en el nombre de Jesús, y oramos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por las necesidades de todos nuestros hermanos que estamos unidos en este tiempo en oración, y otros que quizás no se han podido conectar, pero que tienen necesidades. Señor, te pedimos que tú pongas tu mano, que tú hagas una obra poderosa en las familias, Dios mío, que están escuchando, que están necesitando, aquellos que han perdido trabajo, aquellos que han perdido empresa, aquellos que tienen salarios reducidos. Señor, aquellos que solo tienen unas horitas. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, y abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu método para suplir las necesidades de la familia siempre ha sido el trabajo. Por eso te pedimos en esta hora que tú pongas tu mano y que tú proveas, aún en medio de la pandemia, tú proveas, Señor, trabajo para todo el que necesita. Tú abras puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que por años trabajaron para levantar su empresa, aquellos que quizás han tenido escuelas y ahora no pueden, Señor, seguirlas manteniendo por el costo, Señor, que los estudiantes no están llegando a inscribirse, y todo aquello, Señor, Dios mío, quizás para aquellos que tenían otro tipo de empresa y no están funcionando. Señor, te pedimos que tú hagas un milagro, que tú des dirección en el nombre de Jesús. Pon tu mano. Oramos, Señor, por aquellos que tienen compromisos con los bancos que no han podido cumplir porque se han quedado sin trabajo. Señor, aquellos que no pueden pagar sus servicios de luz, de agua, de teléfono, Señor, que no pueden, Señor, poner al día sus cuentas de crédito que tenían antes de toda esta pandemia y de quedarse sin trabajo. Señor, te pedimos que los ayudes, Señor, que tú suplas milagrosamente, porque tuyo es todo el oro y la plata del mundo. No hay nada que no haya en este mundo que no sea tuyo, Señor, y tú abres puertas para bendecir. En el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas en el nombre de Jesús a cada
cada una de estas personas, a cada una de estas familias, y que tú les multipliques, Señor. No solamente les suplas trabajo, sino lo poco que tengan, Señor, tú se los multipliques de una manera especial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora quiero, Señor, que nosotros no nos olvidemos, y quiero recordarles que no nos olvidemos que Dios se compadece de nosotros porque se acuerda que somos polvo, y que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades, porque también se acuerda que somos polvo. Él lo sabe. Y vamos a orar por el sufrimiento de la gente. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta gente, Dios mío, sufriendo en el mundo por una u otra razón. Y si algo el Señor podía ver en la gente, era su sufrimiento. Si a alguien le dolía, no solo era ver la enfermedad, sino su sufrimiento. Y me llama la atención cómo el Señor lo llama, lo identifica. ¿Y por qué? Porque hay dolores que son físicos. Cuando me duele la cabeza, me duele la cabeza. Si me duele el estómago, me duele el estómago. Me duele la pierna, me duele la pierna. Pero hay dolores del alma, profundos en nuestras entrañas. Y esos dolores también Jesús puede tocarlos por compasión. También Dios puede sanarlos. Y él de verdad veía la angustia de la gente, el dolor de la gente. Y Jesús se detuvo muchas veces por los caminos para atender el dolor de la gente y la angustia de la gente. Y Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas. Estaban angustiadas y abatidas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. E interesante que cuando Jesús ve a estas personas, relaciona su condición con la falta de cuidado por sus vidas que un pastor puede darle a una oveja. La expresión ovejas sin pastor dice que no hay quien las cuide, no hay quien las proteja de los enemigos, no hay quien la lleve a buscar buenos pastos, no hay quien le busque si se extravían, no hay quien las corrija. Y hay gente en el mundo que va por el mundo en esa misma condición, como oveja sin pastor. Y el Señor dice: yo di mi hijo para que viniera a este mundo, y Él dio su vida para que no haya en este mundo gente que vaya como ovejas que no tienen pastor, cuando hay recursos para poder ayudar a esa gente que está tan angustiada y tan abatida como las llamó Jesús cuando las encontró. La verdad es que la gente le falta a veces dirección, y Dios se compadece de la gente así. Dios se compadece de nosotros porque sabe que somos polvo. Y si en este momento usted se siente así, abatida, angustiada o angustiado, se llega a sentir que no tiene sentido la vida, que no ve qué hacer con su vida, que no sabe a dónde va a llegar esto. Qué interesante es si usted se detiene un poco y usted piensa en el Dios que lo formó en el vientre de su madre, que lo amó de tal manera que dio a Jesús, su único hijo, para que usted tenga una nueva oportunidad y usted tenga esperanza. Salvación sí, pero también esperanza mientras camina por este mundo. Qué tremendo es cuando nosotros miramos el Salmo 23. Es un salmo hermoso, usted lo puede leer, y yo sé que a lo mejor se lo sabe de memoria y lo recita, pero lo vive. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una declaración, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando estamos tristes, abatidos, angustiados, depresivos, al punto de no tener fuerzas para seguir viviendo, mucha gente, nos acordamos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos acordamos que tenemos con quién contar, aunque no haya nadie a nuestro lado y nos sintamos abandonados por gente, pero nunca por Dios, nunca por Dios. No se olvide que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y la dio.
y nosotros somos ovejas. Nosotros somos ovejas. Y en este sumo sacerdote que me encanta, que dice que se compadece de nuestras debilidades porque sabe que somos polvo. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros desfallecemos, lo que sea, y nosotros vamos a Dios y le decimos: Señor, yo sé que me siento así, yo sé que estoy angustiado, yo sé que estoy abatida, sé que no tengo esperanza, no quiero seguir viviendo. ¿Quién sabe qué es lo que usted le dice a Dios y qué es su necesidad? El Señor se compadece de usted porque conoce que eres polvo y conoce sus debilidades y está para ayudarnos, para levantarnos, ¿verdad? Está para levantarnos. Jesús tuvo compasión de la gente porque sentía que no tenían dirección, no sabían para dónde ir, estaban como extraviados. Pero nosotros tenemos el pastor de pastores que nos ha amado y nos seguirá amando y nos quiere dirigir y nos dirige, si nosotros se lo permitimos, a través del Espíritu Santo, que fue enviado a este tiempo para que nosotros pudiéramos no sentirnos solos, no sentirnos desorientados, sino dirigidos y guiados en nuestro diario vivir. Dice Marcos 6:34, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe qué les enseñó? Los principios del reino de los cielos, que son tan importantes para que podamos vivir con esperanza, con fe, con confianza y creyendo que Él es el Dios todopoderoso, pero se compadece de nosotros, como el Padre se compadece de sus hijos, porque le ama. Hoy día hay mucha gente sufriendo, agobiada, sin esperanza, amargados, desanimados, en conflictos familiares, y la gente necesita saber que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama de tal manera que ha hecho todo lo que le tocaba hacer para que nosotros no nos perdamos, pero que tengamos esperanza y salgamos adelante, y que un día podamos estar en su presencia gozándonos con Él. Si usted hoy de verdad se encuentra abatido, abatida, frustrado, sin esperanza, no entiende qué le pasa, yo le animo de verdad que nos unamos en oración en esta última parte para que le pidamos a Dios que nos ayude en este proceso. Pero si usted no tiene ninguna situación difícil, si usted no está triste, no está angustiado, no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene nada y está feliz, entonces pídale a Dios en esta hora que lo utilice o lo utilice para poder ser de bendición a otro a su lado, a su derecha, a su izquierda, que sí está así. Porque nosotros tenemos un propósito, y ese propósito, parte de ese propósito es poder ser de bendición a otros y consolar a otros con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Y vamos a orar por todas esas personas que se pueden encontrar así en este momento. Oramos, Señor, en esta hora de acuerdo con mis hermanos que están hoy aquí conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, por todas las personas que se encuentran tristes hoy día, Señor, por las circunstancias que estamos viviendo, de la pandemia o porque han perdido un ser querido. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que esa compasión tan grande que tú tienes y que tú la tienes porque sabes que somos polvo y que somos débiles y frágiles y que estamos sujetos a pasiones y a muchas cosas. Señor, por eso tú intervienes a favor de nosotros. Te pedimos que pongas tu mano sobre cada una de estas personas, que tú hagas una obra poderosa, que tú te glorifiques, Señor. Oh Dios, llégate a esa gente sin esperanza, sin querer ganas, ánimo, Señor, y levántalos, Señor, aliéntalos, Señor, consuélalos, Señor. Oramos para que los que no pueden superar la pérdida de sus recursos, negocios, trabajo, el esfuerzo de tantos años, están frustrados, no pueden salir de eso, se den cuenta que si tienen vida es lo más importante, porque con vida y salud, Dios mío, pueden volver a levantar lo que Dios tiene
tiene para ellos. Señor, yo te pido que tú también alientes a los decaídos por causa de las pérdidas que hayan tenido. Señor, en el nombre de Jesús, que tú los ayudes a alentarse, a tener una nueva visión de vida. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú también pongas tu mano, y oramos por los que se sienten desamparados, que han perdido sus viviendas. Señor, por ejemplo, todos los afectados, Dios mío, por este asunto del huracán también, Señor. La cola del huracán que nos ha pasado, y que allá en las provincias de Chiriquí, de Bocas del Toro, la comarca, en Darién ahora, Señor, en la ciudad, en Coclé, en Veraguas, en toda la ciudad de la República de Panamá, tú pongas tu mano, y todos aquellos que han estado perdiendo, Señor, si no sus casas, han perdido bienes, se les ha mojado todo, Señor, se les ha volado los techos, Señor, o sus casas han sido un desastre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en ellos, Señor, aliento, Dios mío, fuerza, esperanza, Señor, de que tú no los vas a desamparar, que tú tienes, Señor, compasión por lo que están pasando, y que tú vas a ser movido a misericordia, porque no hay otro Dios como tú, que tenga respuesta para nuestras necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas tu mano, Señor, que hagas tu obra, Señor, sobre todos los que están necesitando. Oramos también por Nicaragua, oramos, Señor, por Honduras, por El Salvador. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano, Señor, que tú hagas una obra poderosa, Señor, sobre estos países también que han sido golpeados fuertemente por estos huracanes, Señor, que han estado pasando. No han sido colas, han sido huracanes que han embatido, Señor, estos países. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano y guárdanos, Señor, porque todavía se oye de que hay otro formándose por ahí que pudiera llegar a afectarnos. Pero nosotros clamamos, Señor, que tú pongas tu mano, que tú hagas una obra poderosa y tú pongas tu mano sobre esta situación atmosférica, Dios. Oramos por los que tienen conflictos familiares, que no pueden soportar, Señor, estar juntos, y están cansados de estar juntos y no poder salir como antes, a hacer sus propias vidas como ellos lo hacían. Pero, Señor, yo te pido que en esta hora esto sea un tiempo de refrigerio para la familia, para los padres e hijos, para los matrimonios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdale a los matrimonios a poder entender, Señor, que es un tiempo que Dios ha provisto para ser de bendición, que se niegan a poder resolver sus diferencias y quieren es salir huyendo, Señor, pero en el nombre de Jesús nosotros te pedimos que tú cambies, Señor, esos pensamientos de división, de destrucción, Señor, de familia. Y en el nombre de Jesús, Señor, haya unidad en la familia, haya comprensión, Señor, haya paciencia del uno con el otro. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, oramos por todos aquellos que necesitan un toque del Señor, para que Dios abra las puertas de sus corazones al Señor y puedan conocerle y tener paz que sobrepasa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo no sé cuántas personas pueden escucharme en este momento que no te conocen, pero, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú sí los conoces a ellos y tú los atraes a ti. Yo te pido que todos y cada una de estas personas que pueden estar sentados con un familiar que te conoce al lado, acompañándolo, Señor, puedan hoy tomar una decisión por ti, que sepan que tú les amas, que tú los quieres, Señor, ayudar, que tú quieres ser parte de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de ellos. Oramos, Señor, que tu mano de misericordia sea sobre este país, sobre Panamá, que, Dios mío, podamos aprender a seguir instrucciones como panameños, Dios mío, y que podamos procurar tener todos los cuidados, Señor, todos los cuidados necesarios para que esta pandemia no siga cobrando más vidas en nuestro país. Señor, bendice Casa de Oración Cristiana, bendice a nuestros pastores, Señor, al pastor Hermes, a la pastora Iris, bendice al pastor Carlos y su esposa Janet, bendice al pastor Javier, bendice a su familia, bendice al pastor Mario y Gloriela y su familia, Señor, al pastor Fernando y la pastora Ariadna, bendice a Yalmar y a Vanessa, a los pastores, Señor, Yalmar y Vanessa, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que
que tú pongas tu mano, Señor, en esta hora, Señor, sobre nuestras vidas, mi esposo Chico, y sobre mi vida. Señor, pon tu mano sobre líderes como Jorge, Señor, y Elisa, Padre, en el nombre de Jesús, sobre los que administran el templo, sobre los que están trabajando, sobre el equipo que está haciendo una labor encomiable, Señor. Pon tu mano sobre ellos en el nombre de Jesús. Y hermanos, en esta hora, yo les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y a distancia mando un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.